Vamos a ver ahora ventiladores o respiradores artificiales. Una definición que tenemos aquí de los respiradores artificiales es que la ventilación mecánica es una técnica de apoyo artificial utilizada desde el siglo XIX y cuyo objetivo es reemplazar parcial o totalmente la función natural de respirar del paciente. Bueno, aquí tenemos una imagen donde se muestran los pulmones, aquí están el bronquio, aquí se muestran los bronquiolos, está el alveolo y la tráquea. Esta parte de aquí de abajo es el diafragma. Y bueno, a ver, vamos a explicar esta parte. En sí, el aire que entra y sale por el aparato respiratorio del ser humano lo hace por la vía respiratoria, por esta que se muestra aquí. Y en condiciones normales fisiológicas, más o menos el ser humano inspira y expira aproximadamente unas 12 veces por minuto. Esto es bueno en condiciones normales. Y en sí, durante la fase inspiratoria, el diafragma, este que está aquí abajo, se comporta como un pistón. Es decir, este músculo se contrae y esta actividad muscular hace que los pulmones se expandan y el aire ingrese al aparato respiratorio. Y bueno, ya cuando ingresa el aire al aparato respiratorio, pues bueno, llega hasta los alveolos, donde los alveolos hacen el intercambio de gases. Durante la inspiración ocurre el fenómeno inverso. El diafragma y los músculos respiratorios se comprimen creando una presión superior a la atmósfera y dando lugar a la salida del aire, a la expulsión del aire. Y aquí hay unas funciones de los respiradores que bueno, las voy a leer, están en forma de lista, no son muchas. Una de las funciones es proveer el gas al paciente de acuerdo a determinadas condiciones de volumen, presión, flujo y tiempo. Otra función es acondicionar el gas que se entrega al paciente, filtrándolo y modificando su temperatura y humedad. Otra función es monitorear la ventilación al paciente y su mecánica respiratoria. Otra función es proveer sistemas de seguridad para ventilar al paciente en caso que se presenten situaciones anormales y avisar esto al operador a través de un sistema de alarmas que es tanto audible como visual. Otra de las funciones de los respiradores es entregar medicación que se incorpora por vía inhalatoria. Y bueno, que hay otras dos funciones, donde una es proveer funciones adicionales al personal tratante que lo ayuden en la realización de determinadas maniobras vinculadas con la ventilación mecánica. Y otra función es procesar la información que adquiere el equipo para luego mostrarla de manera adecuada al operador y enviarla a otros equipos tales como otros sistemas periféricos de impresión o servidores conectados en red. Estas son algunas de las funciones de los respiradores artificiales. Y está la clasificación de los respiradores. En sí existen importantes diferencias entre las técnicas, bueno, entre los distintos modelos de los respiradores, y bueno, los podemos agrupar como se muestra aquí. Son respiradores que son de cuidado crítico para pacientes neonatales, respiradores de anestesia, respiradores de transporte, respiradores de uso domiciliario y de cuidados críticos para pacientes pediátricos y adultos. Y bueno, las unidades neonatales conmutan la fase inspiratoria a la expiratoria por tiempo, fijan un límite de presión y utilizan un sistema de flujo continuo que reduce el tiempo de respuesta del respirador. En la parte del equipo de anestesia
Los respiradores son unidades muy sencillas y a menudo forman parte del equipo de anestesia. No poseen muchas alarmas debido a que el médico que opera estos equipos siempre está observándolos y durante todo el proceso de la anestesia respiratoria se realiza un monitoreo minucioso del paciente mediante otros equipos. Entonces no requiere en sí lo que son las alarmas. Y los equipos de transporte se subdividen en aparatos para traslados cortos y para traslados largos, se podría decir, traslados prolongados. En los de traslados cortos, ya sean situaciones de emergencia o en el mismo hospital, que le llaman de uso intrahospitalario. En sí los de este tipo, los de traslados cortos, por lo general son puramente neumáticos de tamaños pequeños, son livianos y son sencillos de manipular, de operar. Su capacidad de monitoreo es limitada y su funcionamiento depende de la provisión de aire u oxígeno a la alta presión desde una fuente externa. Y en los de transporte de uso prolongado, a diferencia de los de traslado corto, estos son equipos acondicionados eléctricamente a través de baterías que ya las llevan incorporadas y bien mediante fuentes externas. Bueno, su funcionamiento no depende de una fuente de aire comprimido adicional, sino que bueno, estos poseen pequeños compresores eléctricos integrados al mismo equipo, a la unidad. Disponen de monitoreo de presión de sistemas de alarmas que los hacen muy seguros y bueno, también poseen además sistemas de aire y oxígeno y diversos modos ventilatorios que lo hacen muy flexible esta parte de estos equipos de transporte de traslado prolongado. Los de uso domiciliario son similares a los utilizados en los de transporte prolongado, pero son más sencillos de operar, ya que no existe la presencia continua de un usuario especializado y bueno, no incorporan un sistema de enriquecimiento de oxígeno. En caso de que requieran aporte adicional de oxígeno, se conecta a una fuente externa y mediante un sistema le llaman de reservorios, donde se realiza pues la mezcla con el aire. Y por último los respiradores de cuidado crítico para pacientes pediátricos y adultos son los que poseen mayor cantidad de funcionalidades. En sí, bueno, estos disponen de una amplia variedad de modos ventilatorios que, bueno, vamos a ver ahorita más adelante. Son un montón de modos ventilatorios y no los vamos a ver en esta presentación, pero bueno, sí vamos a ver los tipos de ventilación. Y estos equipos tienen gran capacidad de monitoreo y alarmas audiovisuales que son muy completas. Y la evolución de los respiradores, bueno, vamos a mencionarla. A principios de la década de los 60, los respiradores eran puramente neumáticos, son estos que están aquí al inicio. Eran unidades simples donde la conmutación de la fase inspiratoria a la fase expiratoria se efectuaba por presión. A estos equipos que conformaron la primera generación, en realidad son 3 generaciones, ahorita las vamos a ver,
Pero bueno, estos que conformaron lo que es la primera generación de respiradores, se les conectaron otros dispositivos como mezcladores de oxígeno, bueno, de aire y oxígeno, espirómetros de fuelle, sistemas de alarmas de desconexión y compresores de aire, en ese intento de agregar mayores funciones a una tecnología que no alcanzaba en sí a satisfacer las necesidades de los usuarios. Y bueno, a finales de los 60 y principios de los 70 aparecieron otra línea de respiradores conectados eléctricamente que podrían denominarse como la segunda generación, que es esta que está aquí, estos que están aquí. Y estos que están aquí bueno, estos son la primera generación, estos son como la segunda generación y estos son como la tercera generación. La segunda generación se comprendió que el parámetro de mayor relevancia en el proceso respiratorio era el volumen y se restó importancia a la presión, y debido a esto la mayoría de este tipo de unidades fueron cicladas por volumen, y fue hasta la década de los 80 donde se produjeron otra vez cambios, dando origen a la tercera generación. Y estos cambios fueron posibles a partir de la utilización ya de microprocesadores y microcontroladores. Y también a la incorporación de lo que son los sensores de flujo y las válvulas que estas pues ya eran modernas para la provisión de gases. Y bueno, estos respiradores son ciclados por tiempo, por presión, por flujo o volumen, y algunos modelos incluyen compresores de aire o mezcladores de aire-oxígeno, y disponen de una gran cantidad de alarmas, de sistemas de seguridad que son muy confiables, y son potentes sistemas de monitoreo, y aparte tienen una diversa gama de modos ventilatorios. En sí, el microcontrolador y el microprocesador aceleraron el avance bueno, en sí de cualquier equipo médico, porque antes, como eran circuitos eléctricos, para hacer un cambio prácticamente se tenía que cambiar todo el circuito, y cuando aparece el microprocesador, el microcontrolador, si querían hacer un cambio, bueno, pues era cambiar el programa. Bueno, sí se cambiaban algunas partes del circuito, pero la mayor parte era en el programa, y ya no tenían que cambiar todo el circuito, y esto aceleró el avance. Entonces, en estos de la tercera generación es por eso que se tiene pues tantas ventajas con las primeras dos generaciones. Y algunas características de los respiradores se muestran en esta tabla. Bueno, aquí aparece la característica, aquí la generación primera, segunda y tercera generación. La característica, bueno, vamos a verla, en este caso el sistema de control. En la primera generación era enteramente en neumáticos, como lo mencionamos ahorita. En la segunda generación pues ya eran controlados electrónicamente, pero sin microprocesador. Y en la tercera generación ya eran controlados electrónicamente por microprocesador. En esta característica de ciclado, en la primera generación se hizo por presión. En la segunda generación ya le dieron lo que es la importancia al volumen, o le dieron más importancia al volumen, y en la tercera generación pues ya lo hacen por tiempo, por presión, por volumen, por flujo. Y otra característica es el sistema de provisión de gases. En la primera generación depende de una fuente de aire comprimido externa. En la segunda generación algunos incluyen un compresor IO, mezcladores de aire de oxígeno autocontenidos. Y en la tercera generación
Algunos incluyen compresores y mezcladores también de aire y de oxígeno autocontenidos. La característica de los sistemas de alarmas: en la primera generación pues no poseían alarmas. En la segunda generación ya disponían de algunas alarmas, y en la tercera generación incorporan una gran cantidad de alarmas. Otra característica en esta tablita son los sistemas de seguridad, que en la primera generación pues no poseen modos ventilatorios de seguridad. En la segunda generación poseen algún modo de seguridad, y en la tercera generación ya son sistemas de seguridad muy confiables. Y la última característica que aparece en esta tablita pues son los sistemas de monitoreo, que bueno, en la primera generación contienen un escaso monitoreo. En la segunda generación ya poseen algún tipo de monitoreo, pero en la tercera generación ya son importantes sistemas de monitoreo con los que cuentan los respiradores. Y este es un diagrama de bloques de un respirador, donde aparece el sistema de control, aparece el sistema de provisión de gases, el monitoreo. Bueno, este es un sistema de monitoreo interno, la interfaz del operador respirador. Acá está la interfaz perdón, esta es la del paciente, la interfaz del paciente respirador, y esta es la interfaz del operador respirador. Están también los sistemas de alarma de seguridad y el sistema de alimentación. El sistema de control, que es este que está aquí, es el encargado de interpretar las órdenes provenientes del operador y generar acciones concretas sobre otros componentes funcionales del respirador, adquiriendo y procesando continuamente la información enviada por los sensores. Y si se fijan, aquí se conecta al sistema de provisión de gases, y también se conecta a lo que es al sistema de seguridad de alarmas, y ahorita vemos el por qué aquí está conectado el sistema de monitoreo. Pero en otras palabras, el sistema de control pues es la inteligencia del respirador artificial. Y la función principal del sistema de provisión de gases, que bueno, viene por acá, aunque está controlado por el sistema de control. La función principal de este sistema de provisión de gases es administrar el flujo, el volumen, el tiempo y la presión de cada ciclo respiratorio. En muchos casos pueden estar combinados con motores de paso a paso para controlar electrónicamente el movimiento. El sistema de monitoreo interno, en sí ya los respiradores actuales incorporan sensores de flujo y presión para controlar que los parámetros de volumen, corriente, frecuencia y presión en las vías aéreas concuerden con lo ajustado por el usuario. Esto permite además verificar en forma continua el funcionamiento interno del respirador, y en caso de que exista algún problema, dar aviso al usuario mediante alarmas y activar algunos de los sistemas de seguridad. Es por eso que se conecta al sistema de control y manda la señal a las alarmas. Y bueno, aquí está pues como un ciclo que se está verificando constantemente. Y la interfaz del operador respirador es la parte del equipo que le posibilita al operador ajustar los parámetros de funcionamiento del respirador, y además de monitorear la ventilación del paciente en tiempo real mediante una pantalla. Bueno, estableciendo una comunicación bidireccional entre el operador y la unidad de manera constante. Y mediante esta interfaz
se ingresa la configuración que le indicará al sistema de control de el modo de trabajo a este que está acá, ¿no? Mediante esta interfaz le da las órdenes al sistema de control. Y por otra parte, la información que proviene del sistema de monitoreo es procesada por el sistema de control y entregada al usuario a través de ella en un formato simple. Por acá arriba está la interfaz del paciente respirador, y las funciones de esta interfaz es las de trasladar el gas que el respirador brinda al paciente durante la fase inspiratoria. Además, conduce el gas exhalado por el paciente durante la fase expiratoria hacia el respirador para luego ser liberado al ambiente. Y también otra de las funciones es acondicionar el gas inspirado, aumentando su temperatura y agregándole la humedad y filtrándolo. Otra de las funciones es la de realizar mediciones del flujo y volumen del gas inspirado por el paciente. Y otra de las funciones es la de medir la presión de la vía aérea y la temperatura del gas inspirado a través de sensores incorporados a la propia interfaz. Por acá está el sistema de seguridad y alarmas, y los sistemas de alarmas comunican al operador en forma gráfica y aparte también en forma sonora la presencia de alguna falla. Esto pues obviamente no les gusta a los operadores. Es cuando suena una alarma, pues sí se preocupan un poco, ¿no? Porque entonces las cosas no andan bien, y bueno, lo que tratan de evitar o lo que no se quiere es que este sistema que sí suene porque hay un problema, pero más bien que evitar problemas para que el sistema no suene, que es que es diferente. Y el último apartado que tenemos aquí es el sistema de alimentación, que algunas unidades en la actualidad pues ya traen sus propias baterías internas y bueno, pues conforman su sistema de alimentación de reserva. Y los tipos de ventilación son dos: es la ventilación mandatoria u obligada y la ventilación espontánea. La ventilación mandatoria o obligada, los parámetros ajustados por el operador y la mecánica inspiratoria del paciente fijan el volumen, la presión y el tiempo de inspiración. En sí, el equipo determinará cuál será el flujo de gas o cuál será el valor de presión durante cada instante de la inspiración. Esta ventilación mandatoria u obligada se divide en dos: en la ventilación mandatoria controlada y ventilación mandatoria asistida. La ventilación mandatoria controlada es cuando el inicio de una inspiración es determinada por el respirador, es decir, que el paciente no es capaz de iniciar su propia inspiración, y entonces el respirador es quien toma la iniciativa de iniciar esta inspiración. Y en la otra, la ventilación mandatoria asistida, la fase inspiratoria es iniciada mediante la detección de un esfuerzo inspiratorio del paciente, aunque no puede hacer bien el proceso de inspiración, pero sí hace un esfuerzo por inspiración. Entonces este esfuerzo lo detectan, esta detección puede ser realizada mediante sensores de presión o sensores de flujo. Lo detecta el respirador y le ayuda al paciente. Hay otra
Bueno, en los modos de ventilación se tocan estos dos temas, incluso hay una intermitente donde el paciente a veces puede iniciar la inspiración, a veces no puede iniciar la inspiración, y hay más modos de ventilación, pero bueno, no los vamos a tocar en esta presentación porque sí son bastantes los modos de inspiración, pero bueno, los tipos de ventilación son estos: ventilación mandatoria o obligada, que se divide en dos, son estas que acabamos de mencionar, y la ventilación espontánea. La ventilación espontánea, el paciente tiene el control sobre el volumen, la presión, el flujo y el tiempo. En la ventilación espontánea, las respiraciones son siempre iniciadas por el paciente mediante la detección de un esfuerzo inspiratorio, como en la ventilación mandatoria asistida que mencionábamos ahorita. Y bueno, esos son los tipos de ventilación. Pasamos a la parte de calibración. En sí, los dispositivos que normalmente requieren calibración son los transductores de flujo, los transductores de presión y la celda de oxígeno, que bueno, está por acá. Son los que normalmente requieren calibración. Y bueno, lo resumimos un poquito en la tabla, en esta tabla que está por acá, donde se tiene que dar mantenimiento. Bueno, aquí es mantenimiento diario, mantenimiento mensual y cada 1000 horas o 6 meses, lo que ocurra primero. Entonces, en el mantenimiento diario siempre se tiene que hacer una inspección visual y un control de funcionamiento. Esto se tiene que hacer de manera diaria. De manera mensual, el control de celda de oxígeno y la calibración. La calibración es esto que mencionábamos en la diapositiva anterior. Y cada 1000 horas o 6 meses hay que reemplazar la celda de oxígeno y sustituir la sustitución de filtros, válvulas de goma, fuelle y malla de transductores de flujo expiratorio. Y pues bueno, aquí es la parte donde entran los biomédicos para darle un constante mantenimiento a los equipos médicos, y no solamente a este tipo de equipos, sino a todos los equipos médicos, porque existen normas en las cuales los equipos médicos tienen que estar funcionando en condiciones óptimas. Ok, esta presentación la vamos a dejar hasta aquí porque pues, ya se alargó un poquito.